Puede ya ir tomando su lugar. Bienvenidos todos, tanto los que estamos presencialmente como los que están en línea. También les enviamos un fuerte abrazo hasta donde nos estén sintonizando y damos gracias al Padre por su fidelidad, por la manera en que Él sigue llevándonos a entender y a experimentar y comprobar su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Amén. En relación a todo lo que el Señor nos sigue hablando y entender lo importante que es el ordenarnos para cumplir su propósito. Yo encuentro que lo primero que el Padre o Dios para ese tiempo hace es ordenar su creación. Para que la creación pudiera llevar el fruto anhelado, el deseado, el que manifestara la obra de sus manos, primero Él ordenó, corrigió y quitó todo aquel desorden que estaba provocando una expresión diferente en la creación, de la cual no estaba revelando su gloria y su grandeza. Y como Misión Cristiana del Calvario, el Señor nos viene ordenando según su propósito, nos viene encauzando en la realidad de su diseño, porque solamente así vamos a poder producir el fruto de Cristo en cada una de nuestras vidas. Porque la Escritura empieza hablando desde Génesis capítulo 1, versículo 1, y habla acerca de que la creación dice que estaba, ¿qué dice? Estaba desordenada y estaba vacía. No estaba produciendo el fruto por el cual Él había creado. Y lo primero que a mí me encanta es que el Padre es un Dios de orden, que Él ordena las cosas según su propósito. Y es ahí donde nosotros como iglesia debemos de entender, y quizás muchas veces no tomar actitudes de enojo, de molestia. Mire, ¿por qué me corrigen? ¿Por qué es que me exhortan? ¿Por qué en vez de felicitarme me ordenan? Porque recuérdese que hay un orden. Y no es el orden que nosotros queramos llevar, vivir, sino que es el que Él ha establecido en su palabra, porque ese es el que verdaderamente sí funcionará y sí llevará el fruto de Cristo, que es el que Él espera de cada uno de nosotros. Amén. La creación, al ser ordenada, expresó el fruto de su gloria, mostró su grandeza, mostró quién era su creación, su creador, pero hasta cuando fue ordenada. Y la iglesia, mientras no entienda que es según el orden que Él trazó y según Él diseñó, no vamos a poder llevar el fruto, aunque sepamos que tenemos una naturaleza fructífera, aunque hemos escuchado que su naturaleza es para que llevemos fruto. Sí, y es así exactamente como la Escritura lo dice, pero según el orden que Él ha establecido. Por eso es que el Señor nos hablaba desde Romanos capítulo 12, versículo 2, y nos decía: puesto los ojos, ¿qué dice? En Jesús, porque Él es el diseño, Él es el orden, Él es el modelo, Él es la medida que Dios ha establecido para cada uno de nosotros como sus hijos. Y es en Jesús que nosotros vamos a poder expresar su vida, su carácter, su naturaleza, todo lo que Él ya nos mostró como persona. Por eso es importante que entendamos lo que Él ha estado trabajando, lo que Él ha estado corrigiendo, pero también así poder entender que hay un objetivo ya diseñado de parte de Dios, el que Él predestinó para todas las familias de la tierra. Por eso cuando se le presenta a Abraham allá en Génesis capítulo 17, versículo 3, que le dice: anda delante de mí, que le dice, y sé perfecto, le establece el estilo de vida. Es que esta es la parte relevante e importante, la que nos permitirá alcanzar todo lo que Dios ha dicho para nosotros. Pero hoy en día como iglesia nos hemos limitado a seguir viviendo en el orden que nosotros queremos. Y cuando a alguien se le llama la atención, se le llama corrección, se molesta, se enoja, ¿por causa de qué? No por causa de que se le quiere incomodar, sino por causa de que hay un fruto que se hará evidente, pero cuando estemos viviendo en el orden del Señor.
Recuerde que el fruto no se pide, que el fruto no es resultado de una vida de oración, sino que el fruto es el resultado de una vida de acuerdo al diseño de Dios. Y cuando el Señor se le aparece a Abraham, allá en Génesis capítulo 17, por favor, veamos cómo Dios le da a conocer su voluntad, pero también le hace entender que solo en su voluntad su palabra se va a cumplir. Y es ahí donde usted y yo debemos de entender que solo es en la voluntad de Él que su propósito se va a cumplir en nosotros. Él quiere cumplir su propósito en ti y en mí, porque para eso nos predestinó, para eso nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero no para llevar el fruto que usted y yo queramos, porque entonces quizás va a ser un fruto limitado, un fruto escaso, que sí revele aspectos importantes, correctos, buenos, pero que no va a revelar su grandeza, que no va a revelar su vida, su carácter. Entonces no puede ser para la gloria de su santo nombre. Amén. Entonces dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Pero ahora, ¿qué le dice? Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, ¿por qué el Señor le establece el estilo de vida? Porque solamente ahí Abraham iba a comprobar la fidelidad de Dios. ¿Por qué muchas veces dudamos de la fidelidad de Dios? ¿Por qué muchas veces dudamos de que si fue Dios o no fue Dios el que dijo eso que nos ha estado mostrando? ¿Por qué muchas veces cuestionamos y caemos en duda a lo que Dios nos ha estado mostrando? Porque no hemos entendido que es en su propósito, que es como Él lo diseñó. Ahí es que vamos a poder comprobar y experimentar cada aspecto y cada detalle de su revelación manifestada a cada uno de nosotros. Entonces, ¿de qué aspecto nos ha estado hablando el Señor durante todo este tiempo? De aspectos que son sumamente importantes. Y por eso es que desde el mensaje de fin de año Él nos mostraba muchos aspectos que son importantísimos, como el dejar, como el avanzar, como el salir aprobados, como también Él decía el juzgar al mundo y mostrar su gloria. Estos aspectos no se van a poder manifestar de acuerdo a lo que Él ha dicho, si no entendemos primeramente para qué Él nos ha establecido un orden. Entonces, si no entendemos ni entramos al orden que Él ya diseñó, no al que el pastor está diciendo, el apóstol, quien usted quiera decir, no, es el ordenamiento del Señor para ti y para mí. Tanto yo como tú o cada uno de nosotros debemos de entender este orden y entrar a Él, porque no es un aspecto a detalle o a decisión personal. Porque todavía encontramos corazones y personas diciendo o decidiendo qué quieren hacer y qué no quieren hacer. A mí me encanta ver que Abraham entendió que las cosas son como Dios dice. Por eso es que Abraham pudo experimentar a Dios tal como Dios se le manifestó. Abraham no tuvo duda en su corazón si Dios iba a cumplir o no iba a cumplir lo que había dicho, sino que Abraham confiadamente recibió todo lo que Dios le estaba revelando y lo experimentó, porque no solamente entendía quién era el que se le estaba manifestando, sino que también él tomó su responsabilidad, hizo lo que a él le correspondía, y entonces Abraham experimentó la fidelidad del Señor en toda su plenitud. Amén. Qué corazón tan dispuesto el que Abraham presentó a Dios. Qué tanta disposición tú y yo tenemos para servir y hacer todo lo que el Padre dice. Qué actitud hemos estado tomando en cuanto al plan del Señor. Cómo estoy visualizando la vida de Jesucristo que ya me fue entregada a mí. ¿Para qué me fue entregada? ¿Qué es lo que el Padre espera
espera después de habernos entregado su naturaleza, todo lo que Él es como ese único Dios verdadero. Abraham entendía que Dios iba a cumplir todo lo que Él decía, pero para eso él también se sometió, reconoció a Dios, aplicó todo lo que Dios dijo, y por eso es que probó a Dios en todas las cosas. Entonces, decía que el Señor nos está hablando de aspectos de dejar, pero también de avanzar, de salir aprobados. Y es aquí donde hoy quiero trabajar y enfatizar muchas de las cosas que el Señor quiere que entendamos, porque son necesarias para nuestro crecimiento, porque solamente así Él va a poder juzgar al mundo a través de la iglesia. El apóstol Abraham nos hablaba que el Señor no puede juzgar al mundo, hablando acerca de las familias, si los matrimonios del reino no están viviendo conforme el reino, sino conforme el mundo. Entonces no sería justicia. Pero Él nos ha estado llevando a dejar, a corregir, a ordenar, a alcanzar, a dejar, para que solamente así salgamos aprobados en lo que Él ya determinó. Entonces, dice la Escritura en Efesios capítulo 4 y versículo 13, entendiendo que para alcanzar y expresar esto se necesita primero dar la talla, alcanzar la estatura del varón perfecto, como lo dice esta Escritura. Veamos que en el Señor ya todo ha sido establecido. Usted puede decir, eso yo ya lo sé. Y es bueno que usted lo sepa, que no lo ignore, pero no es solamente saberlo para tenerlo como información. De nada sirve el conocimiento solo como información. Puedo saber las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, saber memorizar textos, cita, lo que usted quiera, pero si solamente está como conocimiento y nunca se ve en una aplicación, entonces déjeme decirle que a eso se le llama fe sin obras. Y la Escritura dice que la fe sin obras es muerta. Entonces necesitamos pasar del conocimiento a la ejecución, necesitamos pasar del conocimiento a la práctica, que la iglesia sea el ejemplo, el diseño, el modelo de cómo se vive en el reino de Dios. Y dice la Escritura en Efesios capítulo 4 versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero ¿qué dice? A un varón perfecto, a un varón maduro. Pero veamos, dice, a la medida, habla de medida, de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando entendemos que Dios trabaja por medidas, entonces entendemos por qué Él nos ha dado un diseño. ¿Para qué es manifestado un diseño? Para que, oiga bien, en exactitud se puedan alcanzar todas las cosas. Y Él nos ha dado a Cristo como la medida de vida que cada uno de nosotros debemos de vivir en este mundo. No es la medida que yo quiero, no es la medida que yo pretendo alcanzar. No, Él nos ha establecido diseño, nos ha dado medida, y esto es Jesucristo, para que tú y yo podamos entonces alcanzar esa medida que sí va a poder en este caso manifestarse como aprobada, pero también va a poder juzgar al mundo. Amén. Porque cuando hablamos de juzgar no estamos hablando de señalar, no estamos hablando de criticar. Cuando estamos hablando de juzgar, estamos hablando de establecer el modelo y decir, esto es lo que Dios ha establecido para todos los seres humanos. Que la gente empiece a ver a través de la iglesia lo que verdaderamente Dios ya estableció como medida de vida en todo lo que Él diseñó. Pero es importante corregir nuestra actitud en cuanto a lo que Dios nos ha mostrado. Ese es un año que estamos iniciando, donde los anhelos, los deseos
son definitivamente una expresión normal en todo ser humano. Y esto ha cobrado tanta fuerza a través de las redes sociales que todo mundo anhela, que todo mundo desea, ya sea en su salud, en su trabajo, con su familia, cualquier cosa que no está mal pues que se haga, pero es importante entender que nuestro que solamente anhelar y desear cosas materiales y personales, sino ante todo que se cumpla el propósito de Dios en usted y en mí. Veamos esta actitud que marcó mucho y que trajo consecuencias acerca de lo que Dios había determinado. Allá en Números capítulo 11, versículo 5, Números 11:5, veamos la actitud incorrecta que tuvo el pueblo de Israel. Siempre estaban viendo hacia atrás y nunca olvidaron el pasado. Por eso es que no salieron aprobados. Y el Señor como decía al principio, nos está llevando a dejar, a avanzar, a salir aprobados. Porque solamente así Él va a poder juzgar al mundo y mostrar su gloria a través de la vida de la iglesia. Pero el pueblo de Israel fue un pueblo que no aprendió a dejar su pasado. Ustedes conocen la historia acerca de cómo Dios se manifestó a ellos, lo que Él determinó hacer y llevar a cabo a través de este pueblo, pero la actitud que ellos tomaron fue la que los descalificó. Dice, hablando acerca de la actitud de ellos, nos acordamos, dice, del pescado que comíamos en Egipto, del balde de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Versículo 6, dice, y ahora nuestra alma, ¿qué dice? Se seca, pues nada sino este maná, ¿qué dice? Ven nuestros ojos. La actitud de ellos siempre fue una actitud de inconformidad. Viendo la magnitud y la expresión con la cual Dios se le manifestó a ellos, para ellos era más importante el pasado. Y esto es importante que lo evaluemos. Cuántas cosas el Espíritu Santo nos está mostrando de esta vida grata, plena, que solamente en Jesucristo se puede vivir, pero yo sigo viendo el pasado. Yo sigo recordando lo pasado, lo que fue, lo que hice, lo que viví, y de solo viendo al pasado, y esto no me permite, como dice la Escritura, tener mi mirada en Jesús. Y ellos, por causa de estar viendo el pasado una y otra vez, y las veces que vemos en la Escritura que ellos lo manifestaron, no les permitieron poner su mirada en la tierra que Dios ya les había señalado. Claramente vemos que hubieron consecuencias de cómo la Escritura nos habla acerca de cuántos fueron los que salieron de Egipto, pero cuántos fueron los que entraron a la tierra prometida. La Escritura nos da un dato exacto allá en Éxodo capítulo 12, versículo 37. Veamos cuántos fueron los que salieron de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Dice, partieron los hijos de Israel. Ramasés dice a Sucot. ¿Cuántos dice que eran? Como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Oiga bien, 600,000 hombres sin contar los niños. Agréguele una esposa, ¿cuánto sería? 1,200,000. Agréguele 2 hijos a cada uno, pues aunque ellos no eran de 2 hijos, ¿verdad? Ellos eran de 10 para arriba, ¿verdad? ¿Cuántos cree más o menos que fueron los que salieron de Egipto? Aproximadamente salieron 2,600,000. 2,600,000 personas fueron las que salieron de Egipto. Pero ¿cuál fue la consecuencia de no dejar, de no avanzar? ¿Cuántos entraron a la tierra prometida?
Solo fueron dos, solo fue Josué y Caleb. Pero ¿por qué solo ellos dos entraron? Por la actitud que ellos siempre tuvieron de estar viendo el pasado, de no soltar aquello que en su momento quizás Dios lo permitió, pero no era para que ellos se quedaran toda la vida ahí. El peor error que uno como hijo de Dios puede cometer es creer que las cosas toda la vida tienen que funcionar de la misma manera. Es creer que todas las cosas se tienen que seguir haciendo. Hace como 20 años lo hacíamos, hace como 15 años. Y el problema es que la falta de no renovarme y entender cómo Dios trabaja bajo los tiempos me permite tener una actitud semejante a la que estos hombres tuvieron. Entonces dice, todavía encontramos a muchos hermanos diciendo, es que mire, así lo hacemos. Así lo hacíamos. ¿Por qué esa resistencia? ¿Por qué esa oposición? Por causa de que ellos están creyendo que hace como 20, 30 años se hacía así y toda la vida tiene que funcionar de la misma manera. Por eso es que hay mucha gente que dice el Calvario cambió, ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque ellos lo quieren seguir viendo desde una perspectiva pasada, igual como se vivió hace mucho tiempo, cuando la Escritura habla de que nuevas son cada mañana sus misericordias. No es lo mismo siempre, pero el problema es que yo sigo creyendo que sí, todo puede funcionar de la misma forma y de la misma manera. Entonces tomo una actitud de enfocarme y establecerme o estancarme en el pasado, como lo tomó este pueblo. Mire cuántas personas salieron para entrar, conquistar la tierra que Dios ya les había señalado. Pero ¿cuántos verdaderamente llegaron? ¿Cuántos verdaderamente entraron? Si el llamado era para todos, la oportunidad, lo voy a decir así, se había manifestado para todos. No había excepción de quién sí y quién no. Lo que los descalificó a ellos fue la actitud que ellos tomaron, y por eso es que no alcanzaron el objetivo que Dios ya les había mostrado. Entonces veamos que sí hay consecuencias cuando yo no aprendo a dejar. Es importante, amados hermanos, que entendamos que la edad no es una excusa para decir que por eso yo no me renuevo, para decir que por eso yo no entiendo al Señor. Si la Escritura dice, hablando acerca de lo que el apóstol Pablo decía, que aunque este hombre exterior cada día se desgasta, pero nuestro hombre interior cada día se va renovando, dice. Entonces tu entendimiento no depende de tus años, no depende de tu edad, no depende de tu capacidad física humana, depende de cómo tú estás reconociendo y obedeciendo al Señor en todas las cosas. Pero ¿qué es lo que el sistema hoy del mundo dice? A las personas de la tercera, no, usted no haga nada, dice. Usted ya hizo, usted ya trabajó. No, esto ya es para los jóvenes, esto ya es para los que tienen fuerza, los que vienen detrás de usted. Y sí, dicen los hermanos de la iglesia, adoptan este mismo sistema y esta misma manera de pensar. Entonces dicen los hermanos de la tercera edad, hombre, que trabajen los patojos, que lo hagan ellos. Mire, nosotros ya lo hicimos, dice. Pero ¿de cuántos años dice la Escritura que era Abraham cuando el Señor lo llamó? No era de 18 años, no era de 20 años Abraham cuando el Señor viene y lo incluye en el cumplimiento de su plan y de su propósito. Entonces la falta de no entender al Señor es cuestión de la actitud que tomemos para lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Amén. Así que no es la edad, mi amado hermano. Dios no te llamó para que, lo voy a decir así, solo para que alguien más tenga misericordia o lástima de ti. No, Dios te llamó y te tiene con años y te ha dado muchos años de vida para que tú evidencies y modeles la vida de Jesucristo. La edad en Misión Cristiana de Calvario no puede ser un estorbo como el sistema del mundo lo ha proyectado hoy.
Por eso es que ya al de la tercera edad hay que tener cuidado, hay que dejarlo ahí acomodito. No, mire, él por eso mejor se queda en la casa. Aquí, allá somos muy dados. ¿A qué? A adoptar estas maneras de pensar y a creer que sí es cierto lo que el mundo dice. Pero si fuera cierto, entonces Dios hubiera dicho a Abraham: no, hombre, muy viejito, este ya no me sirve ni para el arranque. Este se me va a quedar dormido cuando yo le esté hablando. No, hombre, cuando yo sienta voy a tener que estar despertándolo. ¿Por qué? Porque ya la edad que tiene. No, hermano, eso es lo que el sistema hoy ha metido en la tercera edad. Y por eso es que ya al anciano ya hay que tenerle misericordia, lástima. Eso es lo que el mundo dice. Entender a Dios no es cuestión de años, no es cuestión de intelecto o escolaridad. Entender a Dios es cuestión de reconocerlo y hacer todo lo que Él manda. Cuando yo lo reconozco a Él en todas las cosas y hago lo que Él dice, entonces mi entendimiento constantemente se renueva en el Espíritu, y por eso es que lo puedo entender, por eso es que puedo ser guiado, por eso es que puedo ser dirigido y dar la talla en cada aspecto que Él me señale dentro de su propósito. Entonces, veíamos que los que entraron no fueron los que salieron. Hablábamos de que de 2.300.000 personas o 600.000 personas que salieron de Egipto, pero mire el cuánto por ciento entró a la tierra. Ni el 0.0 no sé cuántos ceros podríamos agregar. Por ciento fue el que entró a la tierra prometida. Pero es cuestión de actitud, por no aprender a dejar, por no aprender a soltar. Siempre se enfocaron en el pasado, no dejaron que el presente, no dejaron que lo porvenir, no dejaron que lo que se les estaba mostrando delante lo renovara ahora la libertad que Dios ya había manifestado en ellos desde el momento que levantó a Moisés para que los fuera a sacar de esa esclavitud. Amén. Entonces, veamos que sí hay consecuencias cuando nos resistimos a dejar las cosas. Me llama mucho la atención el caso de Lot allá en Génesis capítulo 19, por favor. Usted y yo conocemos la historia de cómo Dios había determinado destruir esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero me encanta ver que el Señor es claro en lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Pero como siempre he dicho, la actitud es muy importante para avanzar y cumplir la voluntad del Señor. Amén. Así que, mi amado hermano, hoy hablamos que la edad es un argumento que el sistema ha metido en la sociedad, y el problema es que aún dentro de la iglesia. Y por eso dice el hermano de la tercera: mire, pastor, si yo estuviera sano, si yo estuviera bueno, no, hombre, yo corriera, hiciera esto, hiciera aquello. No, hombre, aprende a cuidarte. Porque si todavía tienes años de vida, es porque el Padre no ha terminado contigo lo que Él quiere cumplir. Amén. Por eso es importante que entendamos al Señor. Amén. Que ya no nos miremos en el abandono, pues. Porque hay personas de la tercera edad que lo único que esperan ya es que el Señor los venga a traer. No, mira, yo solo esperando el día para morirme estoy. Porque se les metió el sistema. Porque creen que ya lo que ellos hicieron ya pasó, ya fue, ya no tienen nada más que hacer. Y ya, pues, gloria a Dios, ahora solo que el juez justo me espera. Toma la escritura que el apóstol Pablo muestra. Pero un apóstol Pablo que no solo por años había corrido la carrera, sino que había alcanzado el premio por el cual Cristo lo había constituido siervo. Amén. Entonces, ¿cuántos todavía no han empezado lo que tienen que realizar? Amén. No, yo ya viví, hijo, le dice, ahora te toca seguir a ti, dice. Ya hasta se despide y todo, y ahí me entierran, le dice todavía. Entonces, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Génesis capítulo 19, versículo 16. Dice de la siguiente manera:
Dice, cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles que dice, ordenó, dice. Veamos que aquí hay directrices exactas, pero qué importante es aprender a seguir las directrices. Las directrices no son para que nos enojemos. Las directrices son para corregirnos, son para ordenarnos, son para que llevemos el fruto de esa vida de orden. No es para que me enoje, no es para que me moleste. No, mire, yo por eso mejor ya no participé. No, veamos cómo el ángel le empieza a dar una serie de directrices a Lot para su propio beneficio. Y dice, corran, les dice, y salven sus vidas. No miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos. Veamos que las directrices eran muy claras. ¿Qué les dice? Corran, salven sus vidas. Yo lo estoy leyendo en la NTV. Dice, no miren hacia atrás, ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos. Pero en el versículo 18 yo encuentro un argumento que trajo consecuencias. Dice, oh no, mi señor, aquí está hablando Lot, suplicó Lot, ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzará ahí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca. Por favor, déjenme ir allá. Ahí no fue la directriz. El Señor no le dijo que huyera a la aldea por medio del ángel. ¿Quién empezó a cambiar la directriz? Fue Lot. Entonces, dice, por favor, déjenme ir allá. No ven, dice, lo pequeña que es, así no perderé la vida. Pero en el versículo 21, veamos que la razón de decirle sí no fue por causa, oiga bien, de que Dios estaba aceptando lo que Lot estaba exponiendo. Dios nunca nos va a obligar a hacer su voluntad. Dios siempre va a respetar nuestra decisión. Porque entonces dejaríamos de ser personas y nos convertiríamos en robot dispuestos a solo recibir órdenes y hacerlas sin expresar nuestra voluntad. Veamos que el ángel no lo obligó. ¿Y qué dice el versículo 21? Está bien, le dice. Dios nunca nos va a torcer el brazo y decir, no, vas a hacer lo que yo te diga. No, Dios respeta tu decisión y respeta mi decisión. Pero eso sí, va a haber siempre un resultado. Y el resultado va a depender de qué es lo que yo estoy haciendo. Si hago lo que Dios dice o hago lo que yo quiero. Entonces, está bien, dijo el ángel, concederé tu petición, no destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate, escapa a la aldea porque no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. Esto explica por qué aquella aldea se conocía como Zoar, que significa lugar pequeño. Pero dice, llegó Lot a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego, azufre ardiente sobre Sodoma, Gomorra
Dice, la destruyó por completo junto a las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó todas las personas y toda la vegetación. Versículo 26. Pero la esposa de Lot, ¿qué dice? Miró hacia atrás. Quiero que entendamos por qué esta consecuencia. Veamos que el primero que dio lugar a argumentar la directriz fue Lot. Por eso es importante que yo como esposo tenga cuidado a no argumentar una directriz del Señor. Cuando la esposa de Lot vio que Lot pudo argumentar y cambiar la directriz que Dios le había dado por medio del ángel, entonces ella creyó que también tenía libertad para hacer lo mismo que hizo Lot. ¿Por qué cree que miró atrás? Si el ángel les dijo que no miraran atrás. Porque al ver a su esposo cómo argumentó, razonó y cambió la directriz, entonces ella se sintió también con el derecho de creer que también podía hacer lo mismo, y el problema es que pagó la consecuencia. Por eso es importante que yo como padre o como madre, como lo que tú seas, no cuestione ni argumente las directrices del Señor. ¿Por qué? Porque van a traer una consecuencia. Parte de que la mujer se convirtió en estatua de sal fue por causa de lo que oyó de su esposo. Cómo viene Lot, intercede y dice: Señor mío, misericordia, como lo vemos acá en la escritura. Pero veamos que parte de la consecuencia la recibió por causa de que Lot fue el primero que empezó a cuestionar la directriz. Entonces, cuando yo como padre le modelo esto a mi familia, entonces mi familia va a creer que puede hacer lo mismo. ¿Y cuántas veces nosotros arrastramos al error a nuestra casa, a nuestra familia, al mismo matrimonio, por no entender que lo que Dios dice es para que se cumpla? No es para que se argumente, no es para que se dialogue. El ángel claramente les ordena y les dice que corran, que no miren hacia atrás, que no se detengan, que escapen a la montaña. Pero Lot viene, argumenta y dice él: ¿será que me puedo ir para aquella pequeña ciudad? El ángel no es que le esté permitiendo cambiar la directriz, sino que está respetando su decisión. ¿Cuántas veces creemos que Dios acepta las decisiones que yo quiero tomar? No es que, mire, yo le oré al Señor y le dije que Él me permitiera hacer esto, aquello, el otro, cuando el hecho que significa de que Él no te dijo nada, no es porque te lo esté permitiendo, sino es porque Él está respetando tu decisión. Él no nos va a forzar a hacer su voluntad, siempre va a respetar nuestra decisión, pero las consecuencias nosotros las vamos a sufrir. Pero si fue Dios, yo le dije que Él me diera oportunidad. No, una cosa es que tú intercedas expresando tu deseo, pero otra cosa es que sea la voluntad del Señor. ¿Y cuántas veces recibimos cosas que no están en la voluntad por causa que argumentamos sus directrices? Creemos que podemos tomarnos y atribuirnos el derecho de cambiar lo que Él nos ha dicho.
No, mire, yo le oré y le dije al Señor que me diera la oportunidad. Parece correcto, parece bueno lo que tú estás diciendo, pero si ya el Señor dijo cómo es que tú debes de vivir, ¿por qué es que tú quieres mejorar o cambiar lo que ya está establecido? El ángel fue claro, les dijo: corran, no miren atrás, no se detengan, escapen a la montaña. Pero a Lot, se le ocurre decir: no, hombre, a mí me gusta aquel lugar, ¿qué tal si me da la oportunidad de ir? Bueno, está bien, a lo que tú quieres. Al final vemos que sí hubo consecuencia por no entender que lo del Señor no se discute. Si Él dice cómo, tú y yo lo que nos corresponde es hacer lo que Él dice. Al tomarnos el derecho de lo que Él nos está diciendo, cambiamos la voluntad de Él en nosotros, no la voluntad de Él. La voluntad de Él en nosotros. Lo que le dice Jesús a María: querida mía, ¿no entiendes que si hago esto, para ti no cambiaría nada, pero para mí cambiaría todo? Es que si alguien entendía que lo que el Padre dice es para que se cumpla, era el Señor. Por eso es que Él pudo terminar su carrera y redimirnos de toda maldad y todo peso del pecado, porque cumplió a cabalidad lo que el Padre le había establecido. Misión Cristiana del Calvario de las Flores. Es importante que no razonemos ni argumentemos cada directriz que el Padre nos ha dado de cómo debemos de vivir, cómo debemos de andar, cómo debemos de administrar la familia, el negocio, el trabajo. ¿Por qué? Porque estas han sido diseñadas de Él y de parte de Él para expresar el fruto de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, el Señor nos ha estado llevando por medio de su palabra a que salgamos aprobados. Pero si todavía seguimos viendo hacia atrás, no vamos a poder alcanzar esa aprobación del Señor. Porque es que todavía encontramos una diversidad de expresiones en el carácter y en la manera de pensar de la vida de la iglesia, porque no está buscando la aprobación del Señor, porque no se está dejando moldear, perfeccionar, corregir a través de todo lo que el Señor nos ha estado mostrando. Entonces vemos una expresión diferente en la vida de la iglesia. Y como decía, ¿cómo el Padre va a poder juzgar al mundo si mi matrimonio todavía evidencia que está conformado al mundo y no al reino de Dios? Entonces me llama mucho la atención el ejemplo de Jacob, de cómo él llevó a ver a las ovejas el diseño, pero solo les mostraba el diseño a las ovejas fuertes, porque solo las ovejas fuertes eran las que tenían el peso ideal, correcto, para poder reproducirse en nuevas ovejas, pero ovejas que verdaderamente expresaran esa salud. Entonces, veamos el ejemplo de Génesis, por favor. Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30. Veamos que después de que Jacob le pide a Labán su tiempo de trabajo, entonces viene y toma esta decisión y le empieza a dar a conocer lo que él había determinado. Pero veamos qué fue lo primero que hizo Jacob. Versículo 31, Génesis 30, 31.
Y él dijo, ¿qué te daré? Aquí está hablando Labán. Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Pero veamos qué fue lo primero que hizo Jacob. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Esto será mi salario. ¿Qué hizo Jacob primeramente? Supervisó el estado de cada una de las ovejas. Hoy en día, como pastor, como discipulador, es importante aprender a ver, lo voy hablando acerca del término que estamos usando, qué ovejas están fuertes y qué ovejas están débiles. Porque hoy encontramos hermanos débiles y hermanos fuertes en el diseño. Pero ¿cuál es la diferencia? La manera en que se han dejado perfeccionar. El hecho de que algunos estén débiles no es cuestión del Señor, ni esa es su voluntad. Es cuestión de la actitud que yo he tenido para con lo que Él me ha estado mostrando. Porque es que hoy en día vemos hermanos entendidos, crecidos, maduros, pero también vemos hermanos carnales, hermanos niños, todavía teniendo actitudes carnales del mundo. ¿Por causa de qué? De que no se han dejado transformar. Lo primero que Jacob hace para poder establecerles el diseño, primero evalúa cuáles eran las fuertes y cuáles eran las débiles. Porque las débiles, aunque se les muestre el diseño, no tienen la capacidad de sobrellevarlo. ¿Cuántos hermanos se les ha querido llevar a la talla, a la medida, a la reproducción de más discípulos, pero por no dejarse transformar no saben pero ni evangelizar? Pero ¿qué hace Jacob en este caso? Aparta a las débiles y las fuertes. Y es de las fuertes que él toma ese diseño que él establece, y es a las fuertes que él les muestra el diseño para que al momento de aparearse tomaran la imagen del modelo del diseño que él les estaba mostrando. Porque es que en Misión Cristiana del Calvario, aunque a toda la iglesia se le muestra el diseño, no todos están dando la talla ni están haciendo el trabajo que el Señor quiere. Porque todavía hay hermanos débiles. Débiles en el entendimiento del propósito de Dios. Débiles en la madurez de Cristo. No saben todavía, no entienden con claridad el diseño, el plan y el propósito del Señor. Pero ¿por causa de qué? Como hablábamos de que no se ha aprendido a dejar, aunque se les ha mostrado el diseño. Amén. Cuando los escuchamos hablar, hablan unas cosas que nada que ver. Hasta en el lenguaje yo puedo evidenciar si estoy dejando el diseño entrar a mi vida y que me transforme y me renueve. Hasta cómo me expreso. Es que en Misión Cristiana del Calvario, hasta nuestra manera de pensar y hablar debe diferenciarnos al resto de personas, tanto a nivel de más congregaciones como también al mundo, definitivamente. Pero porque hoy vemos hermanos que no muestran esa diferencia, porque no se están dejando perfeccionar. Al momento de escucharlos cómo oran, cómo hablan, cómo se comportan,
importan, todavía vemos cosas pasadas en ellos, maneras de vivir antiguas, pero ¿por qué? Porque no se han dejado transformar por medio del diseño. Pero Jacobo entendía que las fuertes sí tenían capacidad para reproducirse conforme al modelo que se les estaba mostrando. Lo voy a decir de esta manera: Jacobo entendía que con las débiles él iba a perder su tiempo. Pero hoy en día no se trata de desechar a los débiles, sino que se trata de llevar a aquellos que se han resistido al cumplimiento del propósito de Dios, porque el llamado es para cada uno de nosotros. No es solo para algunos, no es solo para el que es discipulador, solo para el que es pastor, no, es para cada uno de nosotros, que el llamado al cumplimiento del diseño es de parte de Dios para todos. Entonces, dice el versículo 33, así responderá, dice, responderá por mi honradez. Mañana, dice, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dice el versículo 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avenayo, dice, y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, parían borregos listados, pintados, salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y los ponía con su propio rebaño, los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán, dice, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Versículo 41. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, ¿qué hacía Jacob? Ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concebiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponían. Así, dice, eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Ahora la pregunta es: ¿será que con una iglesia débil que está viviendo todavía conforme el sistema del mundo, será que el Señor va a poder mostrar su gloria? ¿Será que el Señor va a poder juzgar al mundo con hermanos que todavía estén débiles?
Porque todavía son llevados por las corrientes de este mundo. Porque es importante entender esto que estoy diciendo. Porque el Señor nos hablaba de aspectos importantes en este mensaje trascendental. Por eso nos llevaba desde el principio a que entendiéramos la importancia de aprender a dejar, a soltar, a quitar, de avanzar, de salir aprobados. Porque solamente así Él va a poder juzgar al mundo y mostrar su gloria a través de la vida de la iglesia. Pero a través de hermanos débiles, familias débiles, que todavía se dejan vencer por el sistema, todavía se dejan vencer por la inmadurez. Con estos hermanos, Él no va a poder mostrar su gloria, aunque esa es su voluntad. Y este es el ejemplo y la razón por la cual tomé esta escritura de Génesis, para mostrar que con hermanos viviendo una doble vida, hermanos que hoy sí quieren pero mañana no quieren, hoy sí tienen ganas pero mañana depende si amanecen con un buen carácter, entonces sí, no, con esos hermanos no va a poder cumplir su propósito, aunque es para todos. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde el Señor nos quiere llevar? Hacia lo que Él ya ha establecido. Pero es importante que entendamos que Él ya nos dio medida. Y por eso nuestro apóstol nos decía que Él es un Dios de diseño y que en todo trabaja con diseño. Y que el diseño ha sido dado para que lo alcancemos. El diseño ha sido dado y establecido como la medida que Dios espera en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros como personas. El diseño no solamente está para darnos a conocer los detalles y aspectos de altura, de medida, de anchura, de profundidad. No, están para revelarnos en detalle cada característica que Dios quiere que tú y yo alcancemos, porque hacia eso nos ha llamado el Señor. Si no, nos puede pasar lo que la Escritura dice hablando acerca de aquel rey. En Daniel 5:27. ¿Qué dice la Escritura acerca de ese rey? Que fue pesado en balanza, pero que dice, y fuiste hallado falto. ¿Qué está haciendo el Señor entonces al ponernos medida? Nos está pesando si estamos dando el peso exacto que Él quiere, o estamos en un peso que en este caso podría ser un peso mínimo al que Él espera de cada uno de nosotros. Dios ha establecido todas estas cosas y nos ha estado pesando, como dice, en balanza, y fuiste hallado falto. Porque no es así que
vamos a poder, o Él va a poder cumplir los aspectos que nos mostraba, si no entendemos que hay una medida y hay un peso que tenemos que dar. Por eso Efesios 4:13 habla de medida, esa medida que Él ya estableció. Yo no sé qué enseñarán en otro lado, pero en Misión Cristiana Calvario no podemos hablar sino de lo que Él mismo ha establecido, porque en eso Él es glorificado. Entonces, qué importante es entender y revisar si estamos dando el peso que el Señor quiere, o estamos dando un peso como de ovejas débiles. Esas no eran tomadas en cuenta. Solo las ovejas que tenían el peso ideal, las fuertes, las robustas, eran tomadas en cuenta para reproducir el modelo. Entonces, estamos viendo y revisando estos aspectos que son muy importantes para cumplir el propósito de Dios. Y voy a terminar acá en Amós capítulo 7, versículos 7 y 8. Iglesia, ese es el tiempo para que entendamos qué es lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. Ya no es tiempo, como el apóstol Ronald lo ha dicho en varias ocasiones, ya no es tiempo para seguir jugando a ser hijos de Dios. ¿Por qué no hemos tomado en serio el diseño que Él nos ha dado? Porque si hemos estado jugando a ser hijos de Dios, hoy sí quiero, mañana no quiero. No es así como has estado viviendo en muchas áreas de su vida la iglesia. Por eso es que vemos a muy pocos dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Por eso es que son muy pocos los que se disponen. Y con aquellos que se disponen es fácil trabajar, porque ahí solo hay que guiar. Pero con aquellos que se resisten, ahí sí es algo muy diferente, porque no los podemos obligar. Pero a mí me llama mucho la atención cómo en Amós capítulo 7, versículo 7, el Señor habla de plomada. ¿Para qué se pone la plomada? Para que haya exactitud, para que no se tuerza, para que no se desvíe. Y en Amós 7:7 dice:
enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho de aplomo. Lea conmigo esto. Y en su mano, ¿qué dice? Una plomada de albañil. ¿Para qué usa el albañil la plomada? Pues para nivelar, para que sea exacto. Los hermanos que son albañiles entienden la necesidad de usar la plomada. ¿Qué pasa si no usan la plomada y empiezan a edificar y no usan la plomada? Cuando se van a dar cuenta, esa pared lo único que le van a decir es tírela, no sirve. ¿Para qué el Señor entonces usa una plomada? O sea, su diseño para cada uno de nosotros, para que no nos vayamos, no nos torzamos, no nos vayamos de derechos, sino que nos vayamos en el propósito que Él nos ha establecido. Amén. Esto se